Ayer, como lo estaba mencionando ayer, India se encuentra en la parte sur de Asia, en el continente suroeste de Asia. Y no sé si pueden ver, los dos océanos, el océano Indio y el océano Arábigo. El este, sur y oeste de la India están rodeados de los océanos. Y después tenemos todos los Himalayas en la parte del norte. Está rodeada por montañas en la parte del norte. Digamos que es como una fensa natural en toda su frontera del norte. Si lo tomamos en términos de topografía, India tiene todos los atributos para ser un país independiente. Como sabemos, los Himalayas son las montañas más altas del mundo. Son muy altas y siempre están cubiertas, sus picos están cubiertos de hielo. Así que cruzar los Himalayas es algo muy difícil. Y entonces hacer contacto con el mundo extranjero es bastante difícil. Y si ves la parte del noroeste de la India, esta es la parte que se llama Assam. Y tenemos al otro lado Burma. Y entre estas dos regiones hay unos lugares bastante profundos en el agua. Hay forma de pasar por ahí, pero es muy difícil de cruzar. Así que ir en la parte noroeste de la India es difícil y también en la otra parte. Así que el mejor lugar, la mejor vía a la India es la parte noroeste. Hay algunas montañas donde hay unos pases y se pueden cruzar, en particular en el área de Pakistán y el pase de Khyber o de Khyber. Y los invasores de la India llegaron por este pase de Khyber o de Khyber. Este fue una vía muy importante de una trayectoria de viajar de los invasores a la India en la India antigua. Y lo que me gustaría mostrarles ahora y decirles por qué se los estoy ilustrando es porque esta región de la India tiene una geografía que es extraordinaria en su forma de mantener una cultura adentro y de tener acceso afuera. Es difícil salir y es difícil entrar. Entonces, esta es la situación en que se encuentra la India y es importante saber que es así. Y otra cosa que me gustaría mostrarles acerca del río Indo. Ayer hablé acerca del río Indo y por qué le llamamos India o Hindustán al país. Es debido al río Indo. Y el río Indo en verdad se llama Sindhu en sánscrito y en tibetano se llama Sengye Khapap o el flujo de la boca del león. Y proviene del monte Kailash en Tibet y fluye desde la punta oeste del monte Kailash o de la montaña Kailash
Así que Tíbet está en la parte norte, así que viene de las partes altas del Tíbet y fluye en dirección oeste y baja hacia la India. Y las partes más altas del río Indo hay 5 fluyentes. Y es lo que le llamamos Punjab. Y eso es lo que les estaba explicando ayer. El área de de los 5 ríos se llama Punjab. Y esta es una planicie muy grande. Y este fluye hacia las llanuras de Punjab, llegando finalmente al mar Arábigo. Y el Valle Indo es un lugar muy bueno para la agricultura, es una región excelente para que se dé la agricultura. Y también es una región que llega a ser una fuente de la cultura antigua de la India. Y también llegó a ser una conexión con los extranjeros o el mundo exterior. Y como lo dije anteriormente, los invasores llegaron de la parte noroeste y tuvieron que pasar por el Paseo Khyber. Así que esta región, llegaron a esa región, los invasores, era muy difícil para ellos venir por otros lugares de la India. Así que ha sido una conexión o una ruta de viaje muy importante. Así que cuando los extranjeros invadieron a la India, primero venían y entonces tomaban control de la región de Punjab y después continúan en dirección este hacia el Valle del Ganges. Y el Valle de Ganges también es un lugar muy importante y llegaron a invadir esas regiones. Y la razón es porque el río Gange es el río más largo de la India, más extenso. Y es más de 3.000 kilómetros en longitud. Y su fuente está en los Himalayas y fluye hacia la India desde los Himalayas. Y hay muchos afluentes del Ganges. Entre estos, el más grande es el Yamuna. Así que el río de Ganges, lo pueden ver, es bastante grande y su afluente más grande es el Yamuna. Y este se convierte entonces en la región más fértil de la India y es la mejor área de la India para la agricultura. Y el valle del río Ganges, como es la región más fértil de la India y su confluencia con el Yamuna, por eso se convirtió en un importante centro económico y político en la antigua India. Y por eso las tierras altas al oeste de la actual capital Delhi al oeste del Delhi hay unas tierras altas y esas regiones es como la frontera entre el río Indo y el Ganges, entre las cuencas hidrográficas del Indo y el Ganges. Pero lo que
por lo que Delhi es un sitio estratégico en la cuenca del río Ganges y ha sido un lugar muy importante de viaje. Así que en términos de estrategia militar, este es un lugar muy importante. Y por esta razón, en la India antigua, cuando se daban diferentes guerras entre diferentes reinados, siempre trataban de mantener el control de esta sección de Delhi, porque es un lugar, porque si podían tener control de Delhi, de esta región donde están los confluyentes, entonces podían tener control del Valle Indo y del Valle del Ganges. Y así se ha mantenido como el centro, Delhi se ha mantenido como el centro del poder que controla los valles de los ríos Indo y Ganges. Y podemos ver que está rodeado de océanos, de montañas, de picos, y ya nos damos cuenta que aún dentro de la misma India, que los valles no son de la misma altitud, hay todos de diferentes altitudes entre el río Gange, a lo largo del río Gange y demás. Y hay muchos lugares donde la tierra no es simplemente plana, sino se ven las colinas y las montañas, y nos damos cuenta desde el punto de vista de la cultura y de la región que hay diferentes formas o diferentes maneras en que se les hizo difícil a las personas viajar de un lado al otro, de trasladarse de un lugar a otro. Y si nos damos cuenta, los ríos y las montañas crearon como estaban aisladas, crearon fronteras naturales. Y esto permitió que se dieran diferentes políticas y culturas en diferentes regiones. Así que, en resumen, las cadenas montañosas, los ríos, hacían que los viajes y el comercio fueran difíciles. Y por este aislamiento, entonces se dieron diferentes tipos de lenguas y se tornó bastante difícil llegar a unificar a toda la India. Y esto es principalmente por la situación geográfica. Es importante tener en cuenta esto, la complejidad de la situación geográfica interna de la India. Así que esto es una charla sobre la geografía de la India. Así que dentro de esta región, nos preguntamos cuándo llegaron los primeros humanos a esta área. Y cuando buscamos la evidencia más temprana de la llegada de los seres humanos, lo encontramos en el periodo paleolítico, o sea, la edad de piedra. Y es difícil decir con exactitud cuándo se dio esto durante la edad de piedra, pero le llamamos el periodo paleolítico porque en esa época no sabían los seres usar bronce ni otros elementos, simplemente usaban piedras para hacer flechas y otras herramientas. Y por eso es que se llama la edad de piedra o el periodo paleolítico. Así que en el área del valle del río Indo se encuentran evidencias. Y si estamos hablando es que de un periodo desde de 4.400.000 años antes de Cristo a 100.000 años antes de Cristo.
o quizás a 50.000 años antes de Cristo. Y pues se pueden encontrar evidencia de esta época por todo el lugar. Y luego la era mesolítica, hay una área más grande donde se han encontrado restos arqueológicos. Lo más probable es que las fechas oscilen entre 40.000 y 5.000 años antes de Cristo. Después de 5.000 años de Cristo es la era neolítica y los hallazgos arqueológicos se extienden por una área más grande. ¿Y cómo sabemos esto? Por las ruinas que se han encontrado. Así que estas se han encontrado en una gran región, más grande que en la región en que se han encontrado las ruinas o los artefactos de la era mesolítica. Y donde se han encontrado principalmente es en el sur de la India. No voy a mencionar mucho acerca de ello porque es un poco complicado, pero hay ruinas muy famosas que se incluyen en el sur de la India. Así que en la última parte de este periodo, empezaron a practicar la agricultura. Antes de eso no sabían practicar la agricultura y entonces empezaron a sembrar y empezaron las prácticas de agricultura. Y en esa época, en esos tiempos, solamente todavía tenían herramientas de piedra. No tenían todavía la tecnología para usar el bronce o otras formas de hacer herramientas, así que más tarde llegaron a utilizarlas y se convirtió en la edad de bronce. Y por eso empezaron a hacer cabullas y empezaron a hacer ropa. Y se ha encontrado en Asia, también encontraron joyas, gemas, y nos damos cuenta que estaban ya haciendo, hay un intercambio de mercancías por las gemas. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Primero solamente utilizaban las herramientas de piedra y después empezaron a utilizar piedra y bronce para hacer herramientas, de acuerdo a cómo el conocimiento humano empezó a crecer. Así que esa etapa cuando se utilizaba la piedra y el bronce junto, los arqueólogos le llaman la civilización anterior a Harappa o la civilización más temprana Harappa o la civilización temprana Harappa. Y esto significa que en el subcontinente estaba comenzando una nueva era de la historia de la civilización. Y después, ayer hablé un poco acerca de los 4 periodos en la historia india, ¿te acuerdan? Cuando hablamos acerca de estas épocas es importante saber la palabra que estamos utilizando en tibetano. Usamos la palabra época y siglo como con la misma palabra. Así que pero estamos hablando de eras o de épocas. Son 4 épocas y no siglos.
Así que en estas 4 épocas que comenzaron, recordamos que la primera fue la de la civilización del Valle del Indo. Yo creo que podemos dividirlas en 2 diferentes. Y es el periodo de 3400 a 1800 antes de Cristo. Este fue la civilización del Valle del Indo y esa fue la época en que se dio. Y después se dio la civilización posterior a la del Valle del Indo. Y ese fue un periodo cuando la civilización del Valle del Indo ya estaba en declive. Y fue entre 1700 y 1500 antes de Cristo. Así que la primera es la de el Valle del Indo. Y si nos preguntamos cómo fue que se originó, básicamente entre aproximadamente en el 3300 antes de Cristo. Sabemos que hace muy poco sabemos que los arqueólogos y otros científicos cuyos resultados demuestran que se estima que es entre este periodo que comenzó la civilización del río del Indo. Y ellos llegaron a usar el bronce y la piedra juntos. Y esta llegó a ser una nueva era en la historia. Y esta sabiduría llegó a ser muy importante en la historia de la India porque es como la primera civilización que se da en la India. Y otro nombre que se le ha dado es la civilización Harappa. Y esta civilización es como una de las más antiguas y más impresionantes civilizaciones que podemos sentir orgullo, en la que podemos sentir orgullo. Por ser tan excelente. Así que la civilización del Valle del Indo era completamente desconocida. Así que cuando llegamos a aprender de ella, de esta civilización espléndida, pues lo aprendimos hace muy poco. Lo que pasa es que en 1921, entre 1921 y 1922, se descubrieron las ruinas de Harappa y Mohenjo-Daro. Se hicieron excavaciones y cuando llegaron a verlas, llegaron a reconocer que había una civilización del Valle del Indo anterior a esa época, antes de hacer esas excavaciones. Nadie sabía que existían estas civilizaciones. Así que este fue entre el año 1921 y 1922. Y esto fue durante el tiempo en que la India estaba bajo el control de Inglaterra o de la Gran Bretaña. Después de la independencia de India y Pakistán, las excavaciones arqueológicas encontraron que el alcance de la civilización se extendía mucho más de la cuenca del río Indo, mucho más allá de la cuenca del río Indo.
Y llegó a darse, se dieron cuenta de que de verdad era muy, muy extensa. Y este es el mapa. Y nos demuestra muy claramente, es el de color beige al lado derecho. Esa es la área que nos muestra toda la civilización del Valle de Indo. El tamaño representa el tamaño de lo grande que era. Y hay diferentes nombres de los que podemos hablar en este mapa, pero no creo que es necesario hablar de ello. De todos modos, es que era muy grande. El área total es de casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados, que es más grande que las civilizaciones de Mesopotamia y el antiguo Egipto. Así que esta vasta área es grandísima. Y se han descubierto cientos de sitios grandes y pequeños dentro de ella. Y entre ellos hay como 6 o 7 sitios urbanos. Y un punto importante que tenemos que tomar es que estas diferentes áreas todavía demuestran que habían estas ciudades antiguas y la más grande es la que mencioné, Mohenjo-Daro. Así que el sitio urbano más grande y representativo es Mohenjo-Daro y que tenía probablemente alrededor de 30,000 habitantes. Así que la civilización del Valle del Indo era una civilización bastante avanzada en términos de desarrollo urbano. Quiero mostrarles esto. Pienso que si les muestro estas diapositivas sería más claro para ustedes. Este es el sitio arqueológico de Harappa. Y este otro es el sitio de Mohenjo-Daro. Y podemos ver las ruinas de Mohenjo-Daro ahí. O Mohenjo-Daro. Y cuando encontraron estas ruinas al principio y empezaron a ver las fechas determinadas, porque los eruditos habían propuesto diferentes fechas de cuando se dieron estas civilizaciones, pero en los últimos años las fechas determinadas por datación por carbono son de 2300 a.C. y 1750 a.C. Así que ya es bastante claro de que es la época en que tomó lugar. Entonces se hace la pregunta de que si esta civilización ya estaba ahí
o fueron de otros lugares que se adoptaron y se importaron estos avances urbanos. Así que hace algunas décadas, los eruditos pensaban que esta civilización tuvo que haber venido de las afueras de la India. Así que, ¿quiénes formaron esta civilización? Se pregunta. Y han hecho gradualmente bastantes investigaciones. Los fundadores de esta civilización, los residentes locales de esta zona, fueron los fundadores o los creadores de esta civilización. No se importó de alguna otra parte. Eso es lo que los eruditos han concluido. Así que, ¿quiénes son estas personas locales que vivían ahí? Así vamos a hablar acerca de las personas de esta región. En términos generales, antes de que esta civilización floreciera, prosperara, habían otras personas, ¿no? Y varios grupos étnicos diferentes habían ya llegado a la India, incluidos dravidianos, los Kolaria y los Munda. Y habían llegado unos cientos de años, miles de años antes a la India. Y se habían radicado en la India. Y se convierten en las etnias indígenas de la India. Y son los que allá habían vivido por más tiempo en la India. Y los eruditos creen que fueron los pueblos dravidianos quienes desarrollaron esa civilización, la civilización del Valle del Indo. Y la civilización del río Indo se desarrolla con características de una civilización urbana, tiene esas características de una civilización urbana. Y esto es lo que les estoy mostrando, esta diapositiva. Muestra y estas se han hecho en base a las ruinas que se han encontrado. Y basándose en esas ruinas, los académicos han hecho este tipo de imágenes. Y se ve que había una civilización que tenía mucho desarrollo urbano, que se apoyaban en la artesanía y el comercio para sobrevivir. Y cuando se desenterraron muchos fragmentos de cerámica coloridos, vieron que tenían colores de una amplia variedad y exhiben una excelente artesanía. Y las herramientas y objetos de piedra también son muy finos. La artesanía y el comercio de textiles también estaba muy desarrollado. Y lo siguiente que les quiero mostrar es una estatua de piedra, ¿verdad? Que se desenterró. Y la otra es
una estatua de una mujer. Y también tenían estampillas o sellos. Estos artefactos también se han excavado. Y en ese tiempo, la ciudad no era desorganizada en su estructura, fue planificada muy precisamente. Y esto se puede deducir en base a las ruinas que se han encontrado. Y si se ven, se miran la planificación, como también la forma en que construyeron las casas, nos podemos dar cuenta del nivel de tecnología. Sabían edificar paredes y baños y también salas, también pozos. Y también habían herramientas y objetos de piedra muy finos. Y tenían graneros, herrerías, casas. Y sí, como dije, se han desenterrado miles de sellos, ¿no? La mayoría con inscripciones e imágenes. Puedes ver un elefante y también un buey y los símbolos que ves arriba de los animales son probablemente palabras, son letras. Así que esta es una forma muy antigua de escribir. Y muchos de los investigadores han de verdad exertado en tratar de poder aprender la escritura, pero no han podido descifrarla. ¿Por qué no pueden descifrarla? Tienen muchas preguntas sobre el Valle del Indo y esta civilización y tienen muchas preguntas que no tienen, a las que no tienen respuesta porque no saben la escritura. Así que solamente pueden hacer hipótesis acerca de la civilización, pero no pueden definitivamente decidir y definir quién desarrolló la civilización, cómo la preservaron. No se pueden preguntar, no se pueden responder de manera decisiva. Este es un punto. Y cuando la civilización del Valle del Indo estaba prosperando, nos damos cuenta de que había una gran presencia religiosa y de adoración religiosa. Hay muchos sitios que se han excavado y que están relacionados con sitios religiosos. En particular, hay muchos de estos sellos y estatuas de piedra que están relacionadas a lo que es la alabanza religiosa. Y parece que no solamente adoraban solamente a un dios, sino tenían muchos dioses diferentes, incluidos algunos con formas animales y con unas apariencias similares a, a los humanos. Por ejemplo, hay un dios llamado Indra en la India posterior y hay todavía dibujos de un dios que se semeja mucho al dios Indra de la India contemporánea. Y también hay muchas imágenes femeninas entre los sellos y otros artefactos de la civilización del río Indo. Así que no solamente tenían fe en dioses masculinos, sino también en dioses femeninas, en dioses femeninas.
Y ese es un punto bastante importante para nosotros llegar a entender en cuanto al desarrollo del mantra secreto Vajrayana. Hay un erudito japonés que se llama Yuke Matsunaga. Es un erudito del mantra secreto y su punto es que él explica que la civilización aria tuvo la mayor influencia en la cultura india posterior, pero muchos elementos de la cultura no aria se han incorporado al mantra secreto Vajrayana. Así que la civilización del Valle Indo no es una civilización aria. Así que sí es importante de saber y decir que la civilización aria tuvo gran influencia en la civilización de la India, pero también es importante mencionar que la civilización del Valle del Indo también tuvo mucha influencia en la India. En particular, en las características del mantra secreto Vajrayana, se ven muchos símbolos y elementos de la cultura no aria, como este erudito japonés ha dicho. Así que, ¿cuáles son estas características? Bueno, hablaremos de esto más tarde. Así que vamos a tomar ahora el descanso y en media hora vamos a resumir las enseñanzas. Continuaré con las enseñanzas. Estamos hablando del río Sindhu y la civilización del río Indo. ¿Y cómo fue que llegó a tener un gran desarrollo desarrollo? Y tenían clases sociales. Y era como que tenían un rey o un líder y figuras militares. Y tenían, como estamos hablando de rangos de nobilidad, tal vez habían algunas clases, algunos niveles de clases sociales. Así que esta sociedad llegó a alcanzar un gran nivel de desarrollo social. Y la civilización del Valle del Indo es probablemente el primer estado o el primer país para poder tener un estado, una ciudad o un país. Se tiene que tener una ciudad y en verdad es que habían 5 o 6 diferentes ciudades. Así que tal vez esta fue la primera vez que este tipo de estructura se desarrolló en la India. Pero no podemos describir cómo fue que se estructuró estas ciudades, porque solamente tenemos algunos artefactos que se han encontrado. Antes de que se pudieran desenterrar estos artefactos, nadie sabía en absoluto que existía una civilización llamada la civilización del Valle del Indo. Y solamente se supo después de que estos artefactos se encontraron, se descubrieron. Y no solamente fue una civilización de la India antigua, sino que tenía un nivel de desarrollo bastante avanzado. Así que al final, esta civilización del Valle Indo desapareció bastante súbito, digámoslo así, muy rápidamente. Y la razón del por qué desapareció pues algunos eruditos piensan que la civilización del Valle Indo
estaba relacionada con la invasión de los arios y por eso fue que la civilización Harappa desapareció. Y hay otros eruditos que han tenido otros puntos de vista. Sin embargo, si examinamos los hallazgos arqueológicos recientes y la investigación, nivel de investigación reciente de muchos académicos, hay poca evidencia para esta posición de pensar de que los arios invadieron y entonces la civilización del Valle del Indo terminó así. Por un lado, está claro que los arios llegaron unos cientos años después de que desapareciera esa civilización, por lo que las fechas no corresponden. Además, no hay evidencia de guerras en las ruinas de la civilización del Valle del Indo, por lo que en resumen no hay mucha evidencia para ese postulado. Porque si en verdad si hubiera habido una guerra, habría alguna evidencia y no hay ninguna hasta el momento. Así que en resumen, la civilización del Valle del Indo ¿cuánto duró? Tal vez duró unos 600 años la civilización del Valle del Indo. Todo lo que sabemos es que disminuyó en algún momento alrededor de 1750 antes de Cristo. Todavía, si nos preguntamos cuál es la causa de que esta civilización se desapareciera, todavía no tenemos una causa o una razón definida. Muchas personas tienen diferentes opiniones y hay mucho tipo de deducciones, pero no hay una respuesta en definitivo. Personas piensan, algunos eruditos piensan que las ciudades fueron destruidas y entonces el comercio también terminó. Y si fue destruida y el comercio cesó, entonces la artesanía disminuyó y la población se dispersó. Porque vemos que sí, toda la cultura de artesanía empezó a declinar, a disminuir. Y de manera gradual, la civilización continuó en un lugar llamado Lothar. Esa es la palabra en chino, no sé cómo se llama en inglés. Y ahí la cultura llegó a poder mantenerse, pero en todos los demás lugares no permaneció. De hecho, empezó a disminuir bastante rápido. ¿Y por qué fue que se destruyó tan fácilmente? Es porque los muchos contemporáneos contemporáneos académicos afirman que su declive fue causado por cambios ambientales.
Y lo dicen porque hay señales de inundaciones en algunas ciudades y es posible que haya habido grandes desastres climáticos y por eso las personas llegaron a huir de las ciudades. También es posible que se hayan dado grandes hambrunas y mucha gente llegó a morir por esa razón. Y tal vez a otro método, tal vez otra razón, y tuvieron que salirse de sus ciudades. Y también si había una sequía y se llegó a arruinar las cosechas, entonces también la gente tendría que irse. Entonces, piensan que los cambios ambientales o climáticos fue el principal motivo porque se desapareció la civilización del Valle del Indo. Y otros dicen que sí es posible que ocurrieron desastres naturales y también es posible que vinieron invasores desde afuera. Pero es difícil saber quién los amenazaron y cuáles tipos de cambios climáticos se dieron. Es un poco difícil decir. Así que así se especula y hay muchas hipótesis, pero no sabemos nada concluyente. De todos modos, la civilización del Valle del Indo declinó y aunque esto ocurrió, tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior de la cultura india. Muchos de sus logros, porque habían alcanzado un nivel de desarrollo muy avanzado. Entonces, muchos de sus logros se han transmitido a culturas posteriores. Las personas, por ejemplo, hay muchos aspectos que todavía continúan. Por ejemplo, la parte de la agricultura, ¿no? Entonces, los cultivos plantados, los tipos de animales que que se criaban para ganado, la tecnología textil y muchas artesanías que se siguen produciendo. Esto es evidencia de la civilización del Valle del Indo. De manera similar, algunos elementos de la relación de la civilización, incluida la tradición de, de adorar dioses y en particular adorar a diosas. Y como lo mencioné, eh, la adoración al dios Indra. Y estos fueron absorbidos por la religión brahmánica o la tradición brahmánica. Así que aunque la civilización del Valle del Indo declinó, no se perdió del todo sus desarrollos. De hecho, muchos elementos de su cultura se incorporaron en las culturas posteriores de la India y la cultura general de la India en sí.
Así que podemos decir que esta civilización antigua del Valle del Indo tuvo una gran influencia sobre el comienzo de la historia de la civilización india y de algunos de sus aspectos todavía son muy evidentes en las culturas posteriores. También hubo un segundo periodo, el periódico de la civilización del Valle del Indo, y una nueva cultura se desarrolló. Y esta no fue tan, digamos, tan desarrollada como la primera. Y estaban tratando de repetir o de imitar lo que había ocurrido, todo lo que había surgido en el área anterior, en la era anterior. Digamos que la cultura que se dio, digamos que retrocedió porque no tenían avances tecnológicos como las herramientas de metal o de bronce. Es como que se revirtió a la tecnología neolítica. Era como una cultura no de civilizaciones urbanas, sino una cultura de aldea, y utilizaban las herramientas de piedra y no de bronce o de metal. Digamos que casi regresaron a una época prehistórica. Y esto es lo que llamamos la civilización posterior a la civilización del Valle del Indo. Y cuando ocurrió probablemente en la época de 1500 antes de Cristo. Y entre esa cultura y la anterior, ¿había una conexión? Sí, claro que había una conexión. Pero la gente que comenzó esta nueva cultura, ¿de dónde venían? Probablemente personas que vinieron del noreste de la India, o las personas, la gente ario, que ya se habían establecido en la India y comenzaron esta nueva cultura. Estas son algunas especulaciones que se dan. Lo importante, lo que me quiero centrar cuando estamos hablando de la parte norte de la India, estamos hablando de un desarrollo de una civilización, de una cultura que se desarrolló muy fuertemente, pero India es una cultura, es un país muy grande. Y hay culturas que todavía tienen tecnología neolítica y llegaron a gradualmente desarrollar otras tecnologías. Y a la parte este y sur de la India también tienen sus civilizaciones independientes que no tenían contacto con otras civilizaciones, en particular ningún tipo de conexión con las civilizaciones del norte y en particular la civilización del Valle del Indo, como lo mencioné. Así que ellos desarrollaron sus propias civilizaciones independientes de las del norte. Así que en todo el área de la India, norte, sur, este, oeste, había diferentes culturas que se estaban desarrollando, y todas estas culturas se dieron diferentes tipos de personas y formaron diferentes grupos étnicos, y estos grupos étnicos formaron diferentes culturas y tradiciones. Y llegaron a alcanzar diferentes niveles de desarrollo humano.
No es una cultura en sí y todos tienen la misma fuente y todos tienen el mismo nivel de tecnología. No es así en la India. Como lo dije anteriormente, la civilización del río Indo tuvo una gran influencia sobre todas estas diferentes culturas que se han dado en la India. Y, y por eso podemos decir que algunos elementos han continuado a estar presentes en la India. Pero la civilización del Valle de Indo y las culturas que se llegaron a desarrollar posteriormente, podemos pensar cuál es la diferencia más grande. Es que la civilización del Valle de Indo llegó a ser una civilización urbana. Es un desarrollo tan avanzado. Y en otras regiones las culturas eran culturas de aldeas, no culturas urbanas, así que eran menos desarrolladas en su cultura. Eso era el punto. Es el primer periodo, la primera era. Y después el segundo. El segundo periodo es muy importante. Y el segundo periodo es el periodo entre el siglo XVI al siglo VI antes de Cristo. Y es el periodo védico. Y el periodo védico ese también tiene dos diferentes puntos. Es el periodo védico temprano o el periodo que le llamamos Punjab. ¿Y por qué le llamamos el periodo Punjab? Lo llegaré a explicar más tarde. Y las fechas de ese periodo es desde del siglo XV al siglo XI antes de Cristo. Y eso es el periodo védico posterior, también llamado el periodo de desarrollo de la filosofía, es de los siglos XI a los siglos VI antes de Cristo. Después de que se desarrolló la civilización del río del Valle Indo, otra civilización surgió. ¿Y dónde fue que se dio? Y eso es lo que llamamos el periodo védico de 200 años. Y en esa época y se demostraba un gran desarrollo en la forma en que la gente pensaba por todas las diferentes filosofías que se dieron y los estilos de pensamiento. Así que, y como lo mencioné anteriormente, teníamos dos periodos, uno el periodo anterior o temprano védico y el periodo posterior védico. Y antes de hablar del periodo védico, tenemos que entender quiénes son las personas que lo establecieron. Y fueron las personas, los arios, fueron los que desarrollaron esta civilización.
Y antes de hablar de los arios, tenemos que mirar un poco el mapa. ¿Y qué es lo que nos demuestra este mapa? Es cómo los pueblos arios llegaron a la India. ¿Y de dónde llegaron? Llegaron afuera de la India de otros lugares. Inmigraron a la India y después llegaron después de que desapareció, 200 o 300 años después de que la civilización del Valle de Indo desapareció. ¿Y cómo llegaron? ¿Cuál fue la vía que tomaron para llegar a la India? En los tiempos antiguos, la forma en que se venía a la India o se iba a la India era por la dirección noreste, donde hay diferentes pases en las montañas, y ahí llegaron. Y llegaron gradualmente, fueron en etapas, no fue que llegaron muchas personas al mismo tiempo. Diferentes grupos llegaron a la India y se establecieron en la India. Y estos pueblos arios digamos que un gran porcentaje de las personas que están en la India hoy provienen de los pueblos arios. Y esta palabra, los arios, viene de la palabra aria. Es importante hablar acerca de la palabra aria, que significa noble. Hablamos de individuos nobles y no nobles. Esta palabra proviene de la lengua aria y su significado quiere decir superior. Y en tibetano es Pakpa, que quiere decir superior. Y este nombre proviene de los textos de las escrituras védicas. Y también cuando están diciendo Aryan, cuando dicen que yo soy Aryan, es como nosotros los tibetanos decimos somos tibetano, yo soy tibetano. Y similarmente las personas de las personas arios dirían yo soy ario o aria. Y se están diciendo que yo soy superior. Soy de un clan bueno o de una buena familia. Y algunos eruditos dicen que la palabra aria tiene otro significado, quiere decir obedecer o fiel, tener fe o adorar. Y lo explican de esa manera. Y lo que debemos deducir es que ellos se consideraban como personas muy fieles, personas religiosas. Y lo que están diciendo cuando decían yo soy Arya, o es que tengo fe, tengo devoción en los dioses. Así que cuando los arios llegaron a la India, se decía que las personas que no tenían fe en los dioses y no los alababan o los adoraban, para distinguirse de ellos se llamaron Arya. Esa es digamos, una propuesta de algunos eruditos. Otro punto importante que he descrito antes es que algunos académicos europeos, no lo expliqué anteriormente, lo voy a explicar ahora. En el pasado, los académicos europeos, algunos de ellos consideraban a los arios como un grupo étnico, como cuando decimos soy tibetana o tibetano, es un grupo étnico, soy chino o china, es un grupo étnico. Entonces, los arios eran un grupo étnico. Sin embargo, más tarde, esa opinión
Se rechazó, dijeron no hay una raza aria. Dentro de la raza aria, de hecho hay muchos grupos étnicos, no hay un solo grupo étnico que se pueda llamar aria. Así que cuando decimos esta palabra no estamos hablando solamente de un grupo étnico. No es permisible entonces llamar a todos estos grupos étnicos aria, de una raza aria o ario. Aunque sean de la misma, del mismo grupo étnico, tendrían que tener el mismo la lengua y en sí la lengua está incluida en la familia de lenguas indoeuropeas. Así que, y lo sabemos, ¿cómo lo sabemos? Lo explicaré. Pero lo pueden entender, es que las personas de la gente de los pueblos ario vinieron de la parte central de Asia, de la zona de Asia Central, y es la parte amarilla que podemos ver en la diapositiva. Y llevaban una vida nómada mayoritariamente. Y aproximadamente entre 3 y 4 mil años antes de Cristo, este grupo étnico se dividió en dos. Algunos de ellos se fueron al oeste y entraron en Europa. Y hoy en día se les conoce como los antepasados de la mayoría de los europeos o los ancestros de los europeos. Y otro grupo se trasladaron hacia el este. Y los que se fueron hacia el este llegaron hasta el sureste, cruzando la montaña Hindu Kush, pasando por el valle de Kabul, también conocido como el Paso de Khyber, y llegando al río de Qualafati en Afganistán. Y llegaron al río Vidasta. Entonces, siguiendo el río Kalafati en Afganistán, llegaron al río Vidazda. Y en Punjab también un río que tiene el mismo nombre, y ahí permanecieron en ese lugar por un corto periodo. Y entonces el grupo se dividió en dos de nuevo. Algunos de ellos se fueron hacia el oeste y el otro grupo se fue hacia el sur, hacia la meseta iraní, y llegaron a formar la civilización persa y los pueblos iraníes. Estos son los pueblos arianos que llegaron hacia la civilización persa y llegaron a darle paso a esta civilización. Y la otra parte de la población continuó avanzando hacia el sureste y llegó a la cuenca de los 5 ríos, que es Punjab. Y se quedaron ahí. Esta parte es el noroeste del subcontinente del sur de Asia. Y estas personas se llaman los pueblos indo-ario. Así que los pueblos indo-ario, su origen, su fuente es de Asia Central. Unos fueron a Europa, otros fueron a Irán y otros fueron a la India. Pero en principio todos vivían juntos. Eran una sola raza al principio. Y como se fueron en diferentes direcciones, unos se fueron para Europa, otros fueron para la India, otros llegaron a Irán. Entonces,
Entonces, la fuente madre de su lengua es igual, es similar. Por ejemplo, el sánscrito y las lenguas indoeuropeas, por ejemplo, latino, provienen de la misma madre. Y por eso es que es así, porque vivían juntos, eran una sola raza al principio, o un grupo étnico al mismo propio lugar. Porque cuando estaban juntos tenían que entenderse a sí mismos y por eso tenían una misma lengua. Y entonces cuando se fueron a diferentes lugares, pues ya y pasaron tanto tiempo, entonces sus lenguas empezaron a cambiar. Entonces ya sabemos que hay los que fueron a Europa, los que fueron a la India, los que fueron a Irán, todos comparten la misma lengua madre, los orígenes de ella. Ahora, en la región de Punjab, ¿por qué se le llama Punjab? La palabra Punjab quiere decir 5 ríos. Y es porque el río Indus tiene muchos confluyentes y el mayor de ellos se llama los 5 ríos. Entonces los 5 ríos, estos 5 ríos se llaman Punjab. Y esta palabra proviene de la lengua persa. Panch significa 5 y Ab significa río. Y junto es Punjab. Entonces se llama 5 ríos. Así que por esa razón se le llaman los 5 ríos o Punjab. Y en sánscrito se llama Pancha Nada, que significa 5 ríos. Pancha es 5. Y también hay diferentes, se dice que hay una teoría de 7 ríos. 7 ríos de los 5. Pero en sí, por eso es que se llama la área de Punjab, los 5 ríos. Así que básicamente el pueblo ario indio llegó a la India y como mencionamos antes, habían ya pueblos que estaban establecidos en la India y que llegaron a establecer la civilización del Valle del Indo. Y el grupo étnico mayoritariamente era dravidiano. Pero desde la perspectiva de los arios, los habitantes originales de la India eran considerados razas inferiores. Ellos pensaban, nosotros somos arios y somos superiores. Ustedes son una clase de ser inferior, no tienen la misma educación. Así que pensaron y consideraron a los dravidianos como personas de una raza inferior. ¿Qué debería decir? Cuando los pueblos arios llegaron a la India inicialmente, ellos obviamente invadieron a la región de Punjab y ellos empezaron a conflicto o batalla con los habitantes indígenas y tuvieron guerras y tuvieron grandes guerras de hecho. Y a las personas que vivían en esta área de Punjab antes de que llegaran los pueblos arios les llamaban la gente Dasa, como enemigos que con los que estás peleando.
¿Y y qué dijeron de los arias? Ellos eran de color oscura y cuando hablaban tenían un idioma que no era, no era un idioma agradable y que sus narices eran planas y que en cuanto a la religión, los dioses no realizaban ningún tipo de sacrificios. Así que, por lo tanto, los eruditos contemporáneos a menudo infieren que los Dravidia que los enemigos de los que hablan los pueblos arios eran los Dravidian y los arios eran altos y sabían montar a caballo y empleaban unos carros tirados por los caballos. Entonces, cuando avanzaban en las batallas, llevaban estas carrozas. Y los habitantes indígenas que tenían armas inferiores, porque fueron por eso fueron fácilmente conquistados. Y entonces los habitantes aborígenes fueron esclavizados de los pueblos arios y los pueblos arios fueron los que tomaron control y fueron los líderes y los aborígenes fueron esclavos. Y no solamente esclavos, también fueron las personas que estaban en el campo. Entonces los pueblos arios se quedaron en Punjab y con el crecimiento de la población pensaron que deberían de irse a a otra región. Entonces, entre el siglo XII y el siglo XI antes de Cristo, los arios se expandieron gradualmente a la cuenca del río Ganges. Y también pelearon con las personas, los aborígenes que estaban en la cuenca de los ríos Ganges y los conquistaron. Y los pueblos arios o la gente ario, ¿cómo lo debo de decir? Formaron estados. Y se convirtieron en el centro o en el núcleo de la civilización. Y cuando llegaron a la región al principio y pelearon a todas las personas que estaban ahí, que vivían originalmente y tomaron poder y los conquistaron. También llegaron a adoptar los mejores elementos de la cultura que ya estaba en la cuenca del río de Ganges y todos los elementos y los combinaron con sus propias culturas, subcultura y su civilización. Así que debemos que adoptarlo o si lo tomaron. Por esta razón, como le dije anteriormente, el erudito japonés que había mencionado anteriormente, Matsunaga Yukei, él ha dicho, era de hecho un Gelon japonés y en verdad se adentró en la investigación del mantra secreto y lo que él dice es que
Los pueblos arios llegaron a los tramos superiores del Ganges mientras que estaban desarrollando su civilización e incorporaron los elementos de los habitantes que ya estaban habitando estos lugares. Y estos dos culturas, digamos que se integraron o se mezclaron. Así que más tarde, una nueva cultura tomó lugar, una nueva cultura con los elementos de estas dos culturas se desarrolló. Y hay muchos ejemplos de esto. Y no solamente vemos este ejemplo en la cultura india contemporánea, sino que también lo llegamos a ver en el mantrayana, en el mantra secreto, en la combinación de las diferentes culturas. Un ejemplo se puede decir que las deidades iracundas del mantra secreto no provienen de la cultura aria. Así que, ¿de quién provienen? Pues en verdad vienen de los pueblos dravidianos. Así que cuando hablamos de la origen de las deidades iracundas, podemos ver su fuente como los pueblos dravidianos de la cultura dravidiana. Y más tarde, durante la dinastía Gupta, se ve que se han incorporado. Por ejemplo, podemos hablar de las 5 deidades iracundas y se difundieron en el Vajrayana en el siglo V. Por ejemplo, tenemos diferentes deidades como Vajrayashini, Parnashravari o Vajravana. Por ejemplo, en la civilización del Valle Indo tenían muchas diosas que adoraban y son muy similares a Vajrayashini. Así que hay gran similitud entre Vajrayashini y las diosas las diosas de la civilización del Valle de Indo adoraban. También podemos hablar de Parnashavari y el gran rey Vajravana. En los pueblos arias o en la cultura aria no hay ningún tipo de evidencia de Vajravana o de Vajrayashini. Así que las fuentes de estas son de otras culturas. Similarmente, dentro de el mantra secreto se habla de Mayura, Maha Mayura. Esta palabra Mayura se deriva de la palabra del idioma Munda y de los pueblos Munda. Y en el idioma Munda hay una palabra que se llama Mora. Así que el nombre de Mayura proviene de la palabra Mora en el idioma Munda y no está relacionado con la tradición aria o los pueblos arios. También hablamos de los dioses y los nagas y los yakshas en rakshas. Así que en el mantra secreto, no solamente en el mantra secreto, también en el Mahayana se dan estas palabras y se mencionan también en el vehículo de Theravada. Y no hay ninguna citación o mención de las nagas o los cobras en los pueblos, en la tradición ario. Es un término de los aborígenes que tienen el tótem de la cobra o naga y adoran a la cobra. Así que en el pasado había una cultura que adoraban a la cobra y en sus lenguas
les llamaban naga. Naga era la palabra y para las cobras. Y por eso es que les llamamos hasta hoy en día nagas. Así que estamos hablando de elementos que no pertenecen a la cultura aria, pero que están presentes hoy en día. En particular en el mantra secreto de las deidades iracundas que comen carne humana, y muchas deidades iracundas tienen brazaletes hechos de serpientes y los adornos hechos de cráneos humanos, y también hay sangre que gotea. Estas son características de la diosa adorada por personas que eran dravidias, de los pueblos dravidios. Porque las diosas adoradas por personas dravidias utilizaban esos ornamentos. Usaban adornos hechos de cráneos humanos y brazaletes hechos de serpientes. Así que cuando estamos hablando de las deidades iracundas en el Vajrayana, todas estas vienen de las culturas dravidias y se incorporaron de manera gradual en el mantra secreto. Así que más tarde, cuando estamos podemos ver esta influencia, por ejemplo, de los pueblos dravidianos, por ejemplo, en Vajrayogini. Así que esta cultura es la base de estas características. Ahora, en resumen, nosotros en el Vajrayana tenemos no solamente dioses, sino diosas, ¿verdad? Hay muchas diosas. Y cuando estamos hablando de las diosas masculinas o deidades, en vez de decir diosas, deidades masculinas y las deidades femeninas, podemos ver que la cultura aria llegaron a incorporar también la tradición de las deidades femeninas o de las diosas. Así que podemos ver que ha habido bastante gran influencia en el mantra secreto que proviene no de la cultura aria, sino de otras. Y también hay otros aspectos de los que no sabemos, pero lo que tenemos que entender ahora es que tenemos que progresar en la investigación en el campo de la sociología, la lingüística, la arqueología y la etnología, y de esa manera podemos llegar a entender cómo es que estas diosas, estas deidades se formaron y cuál es la relación y de dónde provienen y cuál es la relación con el Vajrayana y de dónde proviene. Así que muchas culturas tenían relaciones y debido a ello el mantra secreto tenemos diferentes elementos de deidades femeninas y masculinas y también sus ornamentos y sus características que exhiben. Podemos darnos cuenta que vienen de diferentes culturas. Y decirlo de esto no es nada malo decirlo. Así que por esta razón, como personas practicantes tenemos gran interés en el mantra secreto, pero también en la parte de la filosofía es muy importante.
hay una combinación podemos darnos cuenta que en este vehículo de Vajrayana hay una combinación de diferentes culturas y de filosofías, no solamente budismo, sino filosofías antiguas de la India que están presentes dentro del Vajrayana. Es como un tesoro de cultura india antigua, la que contiene el Vajrayana, y contiene muchos de los elementos esenciales de la India antigua. Y cuando hablamos acerca del mantra secreto, y lo pensamos en términos religiosos, podemos decir, sí, es importante tener devoción y fe, pero no entendemos el significado y el valor de lo que el mantrayana contiene en cuanto a la cultura india antigua que ha podido preservar. Esto es una característica importante que tenemos que destacar. Así que básicamente esto es lo que quería decir. Tenía que iba a hablar un poco más acerca del periodo védico, pero tal vez vamos a dejarlo ahí, o es suficiente por hoy. Y mañana hablaré acerca de los védicos y demás. Y es bastante de lo que tenemos que decir. Algunas de estas cosas o mitos son un poco difíciles de abordar, pero no sí, algunos de los deidades en la cultura védica también están presentes en el mantrayana. Y es importante hablar de ellos también. No tenemos opción sino de hablar de ellas también. Así que mañana es nuestro día libre, así que después de mañana hablaré acerca del periodo védico y les daré una presentación acerca de esta materia. Así como les dije, hay una persona que no ha estudiado historia. Y como no he estudiado historia, la historia de la India, es bastante difícil llegar a hablarlo o enseñarlo y darme una posición tan alta. Pero no tengo opción sino de hablar de la historia de la India, porque si no hablamos de la historia de la India, no podemos hablar del budismo indio. Y si no podemos hablar del budismo indio y de su historia, y en particular del mantrayana, no podemos hablar del mantrayana porque es parte del budismo. Así que es por esta razón que les he dado una presentación breve sobre la historia antigua de la India y cómo el budismo se originó en la India y cómo el mantra secreto se llegó a difundir. Así que es importante tomar interés en estas cosas. El mantrayana secreto se llegó a difundir bastante en el Tíbet. Y hay algunos que han llegado a estudiar la historia del mantrayana secreto. Y hay historia sobre los tantras en particular, pero hay poco acerca de la historia en sí del mantra secreto Vajrayana. Así que ¿quién de verdad ha hecho esta investigación? Tal vez probablemente este erudito japonés, el que de verdad ha hecho extensas investigaciones. Y ellos pueden decir lo que quieran decir, pero nosotros, eruditos tibetanos, no podemos sentarnos en el mismo salón y decir algo porque no hemos estudiado la historia del mantrayana. Lo hemos practicado por miles de años y sostenemos los linajes, pero no tenemos ningún derecho de hablar de la historia del mantra secreto porque no tenemos ningún rango para decirlo. Y es una gran situación. Así que por esta razón es importante para nosotros
estudiar la historia del mantra, del Vajrayana y del mantra secreto y participar en estas discusiones internacionales que se están dando. Ahora las cosas están mejorando que anterior, pero en el pasado, en verdad, no se consideraba esta rama muy importante de Vajrayana y tampoco del tibetano, el budismo tibetano. Y decían, algunos dicen que la forma que practican los tibetanos no es la forma pura de practicar el Vajrayana. Y si es puro o no puro, nosotros pensamos que sí, lo estamos haciendo bien, pero las personas que nos están mirando desde afuera dicen, no es la forma en que lo están practicando, esta no es la forma en que se practica el mantra secreto. Pero ni siquiera nosotros no hemos abierto los ojos nosotros. Y es importante saber todas estas cosas, tenemos que entender esto y poder explicar y poder dar una respuesta. Y decir, no estamos en lo incorrecto cuando queremos hablar acerca del mantra secreto. Y para poder ofrecer una respuesta tenemos que hacer la investigación nosotros mismos. Y si decimos las tres joyas son reales, eso simplemente no nos va a ayudar. Tenemos que hacer investigaciones, estudiar y tener razones y hechos. Y si le podemos explicar de esa manera, entonces podremos tener algún reconocimiento sobre nuestra posición en el mantrayana secreto. Y por eso es importante estudiarlo y practicarlo. Y en particular, el Vajrayana tibetano es importante que se reconozca que es una tradición verdadera del mantrayana secreto. Así que ahora es importante tener esto en mente y ahora vamos a recitar la dedicatoria.